¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en Redescubriendo Nuestros Orígenes, este programa en el que repasamos esta investigación espectacular traducida a base de un libro que repasaremos en estos siguientes videopodcasts con la presencia de quien lo ha escrito, del doctor Miquel Pérez Sánchez Pla. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues con ganas de saber más, porque acabamos el último podcast, el primero de ellos, que por cierto, aquí arriba, margen izquierdo, más o menos por aquí podéis darle al vínculo en el cual podréis ver, si no lo habéis visto todavía, el primer video podcast en el que nos explicabas ya uno de los grandes enigmas que resolviste al reconstruir la pirámide en su forma exacta, que es que los egipcios eran conocedores y además utilizaban en el monumento el número pi hasta con 7 decimales. Sí, efectivamente, esta fue la gran sorpresa que me llevó a transformar lo que estaba siendo una simple investigación para escribir un poema en una tesis doctoral. Es decir, a partir de ahí solicité a Josep Montañola, que había sido profesor mío y exdirector de la Escuela de Arquitectura, cómo veía él la posibilidad de cambiar la tesis doctoral. Me dijo que le encantaba la idea y a partir de ahí empezamos a colaborar. Y el arquitecto Josep Montañola se transformó en el director de mi tesis doctoral. Y a partir de ese momento decía que en una de las muchas cosas nos quedamos en el primero, en lo de descubrir que conocían el número pi con hasta 7 decimales, que es una anomalía tremenda a nivel histórico. Absoluta. Pero me comentabas antes fuera de cámara que te habías quedado con ganas de explicar sobre todo otras 3 cosas más para que os hagáis una idea hasta qué punto estamos hablando de que los egipcios tenían conocimientos científicos avanzados, que es lo siguiente, lo que me ibas a comentar. Sí, correcto. Mira, de hecho, llegué a la conclusión de que la Gran Pirámide era una enciclopedia de piedra del saber del pasado. ¿Por qué? Era la pregunta. Bueno, la gran ventaja de la arquitectura es que a pesar de que nos llegue destrozada, porque tengo que recordar que a la Gran Pirámide le faltan la capa de recubrimiento de piedra caliza, que era una capa lisa que le daba un brillo especial, tal vez en color blanco o tal vez en color incluso el color púrpura del sol poniente, porque se han encontrado restos de óxido de hierro que podría haber estado pintando el recubrimiento de la Gran Pirámide. Pues la Gran Pirámide decía que se transformó en una especie de enciclopedia de piedra. Y claro, me pregunté que por qué razón. Precisamente por la durabilidad de la arquitectura. Entonces, de todas maneras, el hecho de que fuera un modelo geométrico y matemático que contuviera sabiduría, que contuviera los conocimientos del pasado, era algo absolutamente insólito. Y el hecho de que fueran 100.000 veces el número pi su superficie en codos reales cuadrados, me llevó a pensar que era preciso investigarla a fondo. Y ahí empecé a encontrar algunas cosas, una de las cuales ya se había insinuado por parte de algunos investigadores, que es que la medida de la Gran Pirámide las medidas de la Gran Pirámide estaban proporcionadas con las medidas de la Tierra. Es más, actualmente la Tierra sabemos que no es una esfera, pero es que por lo que deduje de los estudios de la Gran Pirámide, ellos ya lo sabían. Es decir, que era una esfera aplastada. Es decir, imaginaros un balón de fútbol que un niño lo aprieta con el pie. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que sería el radio polar terrestre se reduce, mientras que el radio ecuatorial aumenta de dimensión. Bien, pues de las medidas de la Gran Pirámide se deduce de que ellos conocían esa anomalía en la forma esférica de la Tierra. Claro, el hecho de que conocieran la medida de la Tierra, pensad que nosotros hemos tardado hasta el siglo XIX, principios del XX, perdón, lo digo mal, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es cuando se consigue medir el meridiano. Pero claro, estamos hablando de que se nos anticiparon en 4.300 años. Y claro, y la pregunta es, vamos a ver, estos señores se anticipan en 4.000 años a nivel matemático y en 4.300 años a nivel geodésico. ¿Quiénes eran y de dónde sacan ese conocimiento? Y claro, ahí empezó a salir una idea que luego se ha ido confirmando a lo largo del proceso de investigación, que es que ese conocimiento podía ser un conocimiento heredado. Claro, la pregunta inmediata era, bueno, conocimiento heredado, pero ¿de quién? Bien, y ahí empezaron a surgir grandes sorpresas. Vamos a ver. El proceso de investigación me llevó a poder determinar que la Gran Pirámide era un monumento conmemorativo de una efemérides que la mitología había recogido
con 4 días de luto en el mundo del Antiguo Egipto, la muerte de Osiris. Claro, me pregunté, oiga, vamos a ver, si el cristianismo resulta ser que conmemora la muerte de Jesús con 2 días de luto, ¿qué podía ser la muerte de Osiris para conmemorarla con 4 días de luto? Y el proceso de investigación posterior, y anticipo algo que yo creo que es absolutamente esencial de todo el trabajo realizado, es que la Gran Pirámide es el monumento conmemorativo del milenario de un hecho muy importante en la protohistoria de la humanidad, un gran cataclismo. Más adelante hablaremos de ese gran cataclismo, cómo está documentado, porque esencialmente al tratarse de la protohistoria humana, es decir, de la anterioridad a la historia escrita, está documentado en los mitos de las distintas religiones. Sí, señor, un mito reproducido en más de 50 culturas alrededor del globo, y que nos estaría hablando de algo que aquí tú parece que has redescubierto, como bien anuncia nuestro podcast, pero realmente, bueno, ya yo también me quiero anticipar a una serie de cosas. Recordad que esto es información científica, no es especulativa. El trabajo de Miquel es puramente científico, ya lo digo, para que yo protegerme un poco de alguna torta que nos pueda caer de algún hater que seguro que vamos a tener. Pero bueno, sobre todo, recordad que es su doctorado, y eso es una cosa que para mí es muy importante, Miquel, desde el punto de vista que no estamos hablando aquí de pura especulación, sino que los datos que tú aportas son 100% científicos. Sí, ese ha sido el esfuerzo realizado. Vamos a ver, cuando me decidí a presentar los estudios realizados a la universidad, tuve varias conversaciones con mi director de tesis, y una de las cosas que estaba clarísimo es que la especulación tenía, si se producía, que ser especificada como especulación, y que solamente era ciencia aquello que se pudiera demostrar con datos absolutamente fehacientes. La gran ventaja de la arquitectura, que usa las matemáticas y la geometría, es que estos datos son absolutamente confirmables desde el punto de vista de las propias matemáticas y de la propia geometría. Y esto me dio una gran seguridad de que cada paso que daba era un paso en firme. Por eso no contemplé en la tesis doctoral cuál podía haber sido el proceso de construcción, porque el proceso de construcción siempre es especulativo, porque no podemos tener datos fehacientes y absolutamente confirmados por las matemáticas y geometría que la idea que nosotros tenemos sea la exacta. Cuando te refieres a proceso, quieres decir los métodos que utilizaron a nivel arquitectónico, logístico, material. Todo esto que es tan polémico de ver, siempre hay un debate que todavía no se ha resuelto, por cierto, que ahí también está. Ni se resolverá. Ni se resolverá, porque es complicado. Sí hay gente que lo investiga, hay creo un investigador que es Ben Van Merkwijk, que es muy interesante, que él está, bueno, absolutamente empecinado en demostrar que en el Antiguo Egipto, sobre todo en las primeras dinastías, ya muy de antiguo, ya se utilizaban métodos que él es capaz o quiere demostrar sobre esos métodos. Pero bueno, no entraremos ahí porque eso ya es especulación. Lo que tú aportas son datos puramente científicos. Así es. Y ese ha sido el gran esfuerzo de la tesis doctoral. Es decir, que tanto es así que, como te comenté en el podcast anterior, se ha querido presentar a otros profesionales especialistas en dibujos, o sea, en dibujo por ordenador, la reconstrucción nuestra, y el resultado ha sido exactamente el mismo. Bueno, pues esto lo iremos también desgranando a medida que vayamos avanzando con los siguientes podcasts. También, antes de pasar lo que sería el capítulo 2 del libro, porque vamos a ir siguiendo el orden del libro, sobre todo para desgranar, para ir desmenuzando un poco, no llegando a la conclusión porque sí, sino por qué llegamos a la conclusión, y sobre todo hoy vamos a tocar un poquito la mitología egipcia, el por qué hacían las cosas, que también es un elemento muy importante. Pero antes de llegar ahí, me gustaría que explicases el concepto de biblioteca pétrea, ¿no? Bueno, es un poco lo que te he comentado. Es decir, ellos utilizan la arquitectura para encriptar datos científicos esencialmente a 4 niveles: geometría, matemáticas, astronomía y geodesia. Pero también habrá un quinto sistema, que es muy desconocido, que es
¿Sabéis que a veces se hace ese comentario de que las piedras hablan? Pues es verdad. Resulta ser que en la Gran Pirámide las piedras hablan y te preguntarás, ¿pero cómo van a hablar? Y efectivamente, es una muy buena pregunta, pero es que la respuesta es que hablan a través de las medidas del monumento. Bueno, pues os prometo que seguiremos ahondando en todo esto, pero vamos a empezar desde un principio que nos va a ser útil para entender lo siguiente, porque aquí hay que ir con un cierto, digamos, orden establecido, sobre todo para entender bien lo que tenemos que entender más adelante. Y aquí me gustaría que, de alguna manera, pues nos subiéramos en la máquina del tiempo, nos subimos al DeLorean, yo me disfrazo de Marty McFly, tú de Doc Brown, si te parece bien, y nos vamos hacia el antiguo Egipto, sobre todo el Imperio Antiguo, que es el foco donde nos tenemos que centrar, porque para entender sobre todo la mitología egipcia, que es como una especie de motor transmisor de la cadena de conocimientos que tenían. Es verdad que los sacerdotes vivían un poco, desde el punto de vista de conocimientos, vivían en las casas de la vida o transmitían sus conocimientos en las casas de la vida, y la mitología para el pueblo llano se transmitía un poquito de una manera más reducida, pero sobre todo la sabiduría que atesoraban los sacerdotes arquitectos, podríamos llamarles, del antiguo egipcio, pues se transmitía de esta manera, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, antes hablaba sobre todo que la pirámide es la conmemoración de la muerte de Osiris, y el mito de Osiris tiene una gran importancia en toda la mitología egipcia para que entendamos bien de dónde viene parte de la sabiduría, de dónde emana, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver. Si combinamos el mito de Osiris con los textos del templo de Edfu, en los que se narra que la sabiduría del antiguo Egipto procede de una isla que se hundió en el mar a partir de un gran cataclismo y de que 7 sabios rescataron esta sabiduría, entenderemos mejor el mito de Osiris, porque resulta ser que el señor Osiris muere ahogado. Es decir, su hermanito, es el mito egipcio de Caín y Abel, su hermano Set, le prepara un cofre precioso que dice que este cofre de piedras preciosas lo obsequiará a aquel que tenga las medidas exactas para caber dentro del cofre. Se ve que Osiris era más alto y robusto de lo normal. Bueno, el caso es que lo van probando los distintos nobles de la corte y ninguno de ellos consigue ir adelante. Y en cambio, o sea, consigue quedarse en el cofre porque no son sus medidas y curiosamente, entre comillas, las medidas de Osiris son perfectas. Entonces, aprovechando que está dentro del cofre, él y unos otros sublevados cierran el cofre, cierran el ataúd, de hecho se transforma en un ataúd, y lo lanzan al río, de tal manera que Osiris muere ahogado. Su esposa, tiempo después, o sea, el río se lo lleva al mar, el cuerpo de Osiris termina en el Líbano, su esposa va a recuperar el cuerpo de Osiris y resulta ser que lo lleva a Egipto. Como Set no había terminado suficientemente bien su trabajo, lo que hace Set es secuestra el cuerpo de Osiris, lo trocea en 14 partes y las tira al río. Todas son recuperadas por Isis, su esposa, salvo una parte, el falo. El falo se lo come un pez que se llama oxirrinco, que a partir de aquel momento es absolutamente despreciable para los egipcios. Muy bien. Entonces, ¿qué hace Isis? La señora se arma de valor, sustituye el pene por una caña, copula con él, imagino que debería ser dolorosísimo, y a partir de ahí engendra a Horus, hijo póstumo de Osiris. A ver, el mito tiene elementos que realmente hacen sonreír, porque no te imaginas cómo podía hacerlo la pobre señora, ¿no? Pero tiene un contenido simbólico muy importante. Vamos a ver. La pregunta que en su momento me hice es ¿qué podían ser 14 partes? Y la respuesta es que esas 14 partes podían ser 14 generaciones. Imaginémonos que, como explican en el templo de Edfu, la isla originaria del saber del antiguo Egipto se hunde en el mar. Imaginémonos también que esta isla, como tal, tenía que tener una torre
una torre que permitiera mirar lo más lejos posible en el horizonte. Si hay un gran cataclismo tipo tsunami, mirad qué pasa con una torre. Un empuje lateral. La tumba. Pero si resulta ser que sustituyes a partir de esta traumática experiencia la torre por una pirámide, no hay empuje lateral que la mueva. Entonces, claro, la pregunta que me hice es, oiga, vamos a ver, el falo perdido, teniendo en cuenta que el falo no es otra cosa que el elemento de transmisión hereditaria de una generación a otra, el falo perdido, ¿acaso no sería una torre que desde esta isla de los orígenes pudiera ver lo más lejos posible en el horizonte? Porque entonces el mito tendría todo el sentido. Y esa fue la primera interpretación que realicé del mito de Osiris, ligándolo con el hecho de un gran cataclismo que se podía haber llevado esta isla al fondo del mar. Y ese gran cataclismo está documentado en las distintas mitologías con el nombre de diluvio. Y para los egipcios es como un hecho hipertraumático desde el punto de vista de... Antes nos lo comentabas también que la pirámide era la conmemoración de la muerte de Osiris, pero traduciendo el mito podemos reinterpretarlo de la manera en la que tú nos estabas comentando. Para ellos, como decíamos, es un punto de partida muy importante en su propia mitología. Podríamos hablar del Osireyón, por ejemplo, de esa estructura megalítica que parece que podría ser mucho más antigua de lo que parece, sí. Sobre todo por cómo está construida, los métodos de construcción, ahí sí podemos entrar, sí. Y en esos monolitos que son tremendos, ¿no? De 100, 200, 300 toneladas, ¿qué necesidad tenían, ¿no? de construir ahí así, de esa manera? Sí, no deja de ser muy curioso de que el monumento que parece ser, o hasta ahora parecía ser, el más antiguo de Egipto porque está construido con megalitos, un monumento que parece de origen megalítico, precisamente esté dedicado a Osiris. Además, es una isla subterránea. Y claro, podía ser una referente a esta isla primordial perdida en los orígenes. Entonces, la pregunta es, ¿qué era ese monumento? Lo veremos. Pero tendremos que esperar al segundo libro, porque en ese segundo libro se explica la relación entre el Osireyón y los orígenes de Egipto. Y se explica cómo está íntimamente relacionado con el gran cataclismo que lo que produjo fue la desaparición de una civilización madre de la que el antiguo Egipto sería heredera. Esta civilización madre, ¿cómo se manifiesta en Egipto? Se manifiesta a través de la construcción de las pirámides de Giza. Porque la gran pirámide, lo anticipo, y lo demuestro astronómicamente, es el monumento conmemorativo del milenario de la gran destrucción de la civilización madre. Una civilización madre que iremos descubriendo poco a poco, una civilización madre que tenía de alguna manera pues una mitología también muy concreta. Lo digo porque también esto me gustaría que lo aclarases, el tema del monoteísmo y el politeísmo en Egipto, que hay un cacao tremendo con esto, porque normalmente cuando uno piensa en la religión egipcia, piensa en una colección interminable de dioses que seguramente emanan desde el mismo sitio, pero es importante entenderlo porque eso tiene una traslación en las creencias de los egipcios y en la transmisión cultural de ellos mismos, ¿no? Efectivamente, fíjate. Resulta ser que en el cuarto milenio, es decir, en los albores del Antiguo Egipto, esa gran destrucción se produce en la mitad del cuarto milenio. Hacia finales del cuarto milenio estamos hablando de aproximadamente menos 3100, por tanto 3100 antes de Cristo. Hay datos de un Netzer-Wa, que significa en egipcio Dios único. Y ese Netzer-Wa parece ser que impregna los orígenes de la religión egipcia. Porque lo que nos encontramos, el politeísmo no deja de ser una especie de pantalla que no nos deja ver, o sea, de árboles que no nos dejan ver la profundidad del bosque. Vamos a ver. Imagínate el cristianismo, o el catolicismo, si quieres. Tenemos un montón de santos por distintas localidades, pero hay un Dios uno, hay un Dios único. Imagínate que la mayoría de los dioses
de los dioses egipcios no eran nada más que dioses locales, pero con una particularidad. Algunos dioses locales, como el caso de Ptah, por ejemplo, en Memphis, el caso de Tot en Hermópolis, Magna, o el caso de Ra en Heliópolis, son dioses creadores. Son, de alguna manera, la traslación local de ese dios uno que se conocía como Netherwa. Fíjate que esto tiene una gran importancia, porque, como veremos mucho más adelante, el número 888, que es el que nos permite certificar la reconstrucción de la Gran Pirámide con su múltiple aparición, asociado al perímetro, la superficie y el volumen de la Gran Pirámide, ese es el número del dios uno, del dios único de la civilización madre. Y ese es el que en Egipto es recogido con el nombre de Netherwa, que insisto, no significa otra cosa que Dios uno. Y como bien comentas, había ciertas ciudades en el Imperio Antiguo que eran importantes para el desarrollo de esta, podríamos llamarle fe, pero que también era una transmisión cultural que ellos tenían para, como digo, transmitir esos valores religiosos, pero también culturales y de conocimientos, porque probablemente ahí está el kit de la cuestión. A lo mejor al pueblo llano quizá le llegaba más la religión desde un punto de vista un poquito más supersticioso, pero quien tenía el conocimiento eran los sacerdotes que formaban parte de las casas de la vida, ¿no? Efectivamente, las casas de la vida eran, por decirlo de alguna manera, las universidades egipcias. Lo que ocurre es que, a diferencia de las nuestras, solamente estaban abiertas a la casta sacerdotal y a los miembros de la realeza. De tal manera que es como si hubiese un conocimiento secreto transmitido que no llegaba al pueblo. Y fíjate un hecho muy curioso. El hecho de que los egipcios se casasen entre hermanos. Es decir, lo que me pregunté al analizar el digamos, oscurantismo del saber egipcio, es decir, la cerrazón del saber egipcio para que no saliera de los templos y para que no saliera de la corte, te hace pensar en un conocimiento oculto que no quiere ser transmitido. Pero eso puede tener un cierto paralelismo con el hecho de que se casen entre hermanos, porque probablemente los reyes de Egipto no fueran otra cosa que la traslación o la extensión sobre el territorio egipcio de esos 7 sabios supervivientes que lo que hicieron fue transmitir su conocimiento al antiguo Egipto. De tal manera que imaginémonos un número muy reducido de dioses, porque si tenían un conocimiento mucho más elevado, los nativos los entenderían como dioses, que se implantan sobre el territorio, se cruzan muy poco o casi nada con los pobladores autóctonos y utilizan su conocimiento para transformarlo en poder. La pregunta es, ¿no fue ese el origen de la dinastía egipcia? Y tengo muy claro de que esto solo es una hipótesis que desarrollada puede dar lugar a una teoría. Pero no estamos hablando en este caso de certeza científica, estamos hablando de una posibilidad. Nos hemos desviado un poco de la certeza científica también porque necesitamos entender el contexto cultural fundacional de la cultura, de la religión egipcia, que tiene un peso muy importante a la hora de transmitir la sabiduría. Sí que es verdad que todo eso tiene una traslación que se manifiesta mucho en la arquitectura, y a eso nos llevaría a pensar, según los análisis que has hecho tú en el primer libro, sobre todo en tu investigación, que antes de la Gran Pirámide da la sensación de que hay una serie de pirámides que forman parte de un proyecto conjunto, y eso nos incitaría a pensar que la proyección de la Gran Pirámide, y eso es muy importante, viene de más atrás, ¿no? Desarróllamelo un poco esto, Miquel. Así es. Vamos a ver, la primera pirámide en Egipto es una pirámide escalonada, la pirámide escalonada de Djoser, en Saqqara, que es construida por Imhotep, primer arquitecto del que se tiene documentación histórica. En Saqqara ocurre un hecho muy curioso. Inicialmente trabajan con mastabas. Estas mastabas las van apilando. Hay un momento en el que hay 4 apiladas. Imhotep interviene en el proyecto, aumenta su dimensión, termina siendo una pirámide escalonada de 6 mastabas, 6 escalones sobrepuestos.
que tiene unos entre 60 y 62 metros de altura. En esa pirámide ocurren temas muy interesantes. Uno de ellos es el recinto. El recinto, que el estudio del cual lo desarrollo en el libro 2, es espectacular. Sobre todo es espectacular desde el punto de vista métrico. Vamos a ver. Curiosamente, hasta ahora los arqueólogos que lo habían medido habían dado 1.645 metros de perímetro. Es absolutamente correcta. Pero es que da la casualidad de que 1.645 metros son exactamente 3.141,6 codos reales. Es decir, 1000 veces el número pi. Volvemos a tener el número pi, pero es que además esa medida coincide con también mucha exactitud con 8,88 estadios. Y la pregunta es, ¿qué es un estadio? Un estadio es la 10ª parte de un minuto de arco del perímetro medio de la Tierra. Por tanto, a su vez, un pletro, que es la 6ª parte de un estadio, es un segundo de arco del perímetro medio de la Tierra. Por tanto, los señores del Antiguo Egipto estaban utilizando, a través del número 888, una unidad de medida geodésica, lo cual solo se entiende si conocieran a la perfección cuál era la medida de la Tierra. Fijaros que hemos encontrado en Saqqara un nexo esencial doble a través del número pi, del número 888, con la Gran Pirámide de Keops. Por tanto, el antecedente de la una a la otra es muy claro. Bien, una última reflexión al respecto de lo que preguntas. De la pirámide escalonada después de Djoser viene otro faraón que se llama Huni, y después viene el Snefru, el padre de Keops. Esos son los 3 más importantes de la época. Y resulta ser que Snefru hace algo absolutamente excepcional. Construye 3 pirámides. Pero vamos a ver, ¿no habíamos quedado que las pirámides eran tumbas? La pregunta es, ¿se iba a hacer el cuerpo a trocitos para poner uno en cada pirámide? ¿O es que ninguna de las anteriores le pareció suficientemente confortable para pasar la eternidad? Y la respuesta solo puede ser una. Estos señores estaban ensayando para construir una pirámide perfecta, que lo consigue el faraón Snefru con la 3ª pirámide que construye, que es la pirámide roja de Dashur. Es la primera pirámide perfecta. Y a partir de ahí, respecto a la primera pirámide que ha hecho, que es también una pirámide escalonada, que es la de Meidum, la recubre posteriormente y la recubre prácticamente con la misma inclinación de la Gran Pirámide. Por tanto, la respuesta solo puede ser una. Es decir, estaban ensayando para construir la pirámide perfecta. ¿Y por qué tenía tanta prisa Snefru en hacer 3 pirámides? Por una razón muy sencilla. Porque él lo que quería, es decir, él tenía una cita con la historia, y la cita con la historia era conmemorar con una pirámide perfecta, que sería la pirámide de Keops, que construiría su hijo, una cita con la historia, el milenario de la destrucción de la civilización madre. Bien, pues vamos a dejarlo por hoy, porque esto es mucha información y además es muy trascendente. Acordaros, no os lo dije en el primero, podéis dejar vuestros comentarios, mejor dicho, nos podéis escribir en info@antiguoegipto21.com. Ahí os escucharemos todo lo que nos queráis comentar, trasladar, etcétera. Recordad suscribíos a nuestro canal, recordad también en que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, todo ello está en la descripción del vídeo. Y nada más, deciros que un abrazo a todos y que os esperamos en el próximo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.